Buenos días, buenas tardes a todos, hermanos y amigos. Vamos a hablar de un pequeño tema que está en las Santas Escrituras, como es la revelación de Dios al adorador o al creyente verdadero. Encontramos este ejemplo en el libro de San Mateo, capítulo 16, y en el verso 15. En el verso 15 del capítulo 16 de Mateo dice: y le dijo el Señor Jesús, ¿verdad?, hablando con Pedro, y les dijo con los apóstoles, y les dijo: ¿vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Mire qué gran declaración, ¿verdad? Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán, ¿verdad? No prevalecerán. Gloria al Señor contra ella. Ahora aquí vemos, ¿verdad?, que el Señor Jesús le está dando una bienaventuranza a Pedro, el apóstol, por esta declaración que él hizo, que fue sincera, fue clara. Cuando el Señor Jesús le pregunta, ¿verdad?, ahí lo pueden leer en el verso 14, 15 del capítulo 16 de Mateo, que les pregunta: ¿y quién dicen la gente que es el Hijo del Hombre? Pues algunos le dijeron, bueno, lo que habían oído decir a la gente. Y dice: algunos dicen que tú eres Elías, ¿verdad? Dicen que tú eres Juan, o alguno de los profetas que ha resucitado. Pero el Señor Jesús claramente dice: ¿y vosotros quién dicen que soy yo? Y Pedro, como dice aquí el escrito, le respondió: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y el Señor reconoce que esto que le está diciendo Pedro no es emocional, no es una imaginación, no es porque un hombre se lo había dicho, no es porque lo había aprendido de sus padres, no. Le dice claramente el Señor que quien se lo ha revelado es el Padre que está en los cielos. ¿Y quién era el Padre del Señor Jesús? Pues el Padre del Señor Jesús era el Espíritu Santo, porque así lo dice en el libro de Mateo, capítulo 1, verso 18 al 23, ¿verdad? Dice: cuando el ángel le habló a José, el esposo de María, le dijo: lo que en ella hay engendrado el Espíritu Santo es, ¿verdad? Entonces este Espíritu Santo es el que le había revelado a Pedro quién era el Señor Jesús. Y le dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y el Señor Jesús le dice: bienaventurado eres Simón Pedro, porque esto no te lo ha revelado carne ni sangre, que equivale a hombre humano, a maestro, profesor de escuela, de teología, de filosofía, etc. Sino, le dice, te lo ha revelado mi Padre que está en los cielos. Estamos hablando de revelación. La revelación es un conocimiento divino que solo el Espíritu Santo se lo puede dar a quien Él quiere, porque en Mateo 11, ¿verdad?, del 25 en adelante, de Mateo 11, dice: en aquel tiempo respondiendo Jesús, Mateo 11, 25. En aquel tiempo respondiendo Jesús dijo: te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra,
porque escondiste estas cosas de los sabios. Se fija, estas cosas, o sea, la revelación, Dios se la esconde a los sabios, a los teólogos, ¿verdad? Escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos, ¿verdad? De los sabios estas cosas de los entendidos y las revelaste a los niños. Porque, Padre, así te agradó. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre y nadie conoció al Hijo sino al Padre, ni al Padre conoce a alguno sino al Hijo y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. ¿Se da cuenta usted que no se trata de que porque ayunó, que porque oró? No. Aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. O sea que conocer a Dios, entender la voluntad de Dios es por revelación. Podríamos seguir hablando de esto porque la Biblia tiene una enseñanza casi en todas las epístolas. El apóstol habló de esta revelación. Como dice, ¿verdad? En el libro de Gálatas, capítulo 1, verso 11 en adelante, le dice a los Gálatas el apóstol Pablo: entendiendo esto, que es por revelación que se revela la verdad de Dios, la voluntad de Dios, les dice, hermanos, en el capítulo 1 y verso 11 en adelante, les hago saber a ustedes que este evangelio anunciado por mí no lo aprendí de hombre alguno, ni hombre alguno me lo enseñó, sino por revelación de Jesucristo. Ese es el verdadero evangelio. Aquel evangelio que es revelado por medio del Espíritu Santo. El apóstol Pablo había tenido ese encuentro con el Espíritu Santo, ese rayo de luz era la Shekinah, el poder de Dios, ¿verdad? El Espíritu Santo. Y entonces por eso él estaba seguro que esa verdad que él estaba enseñando, les había enseñado a los Gálatas, era un evangelio verdadero. Porque lo había recibido por revelación. Esto no se lo había enseñado Gamaliel, ni se lo había enseñado la ley, ni los fariseos ni los saduceos, a pesar que él era fariseo de fariseos, ¿verdad? Sino por revelación. Así es como se conoce la voluntad de Dios. Dios les bendiga a todos.